Con esta deliciosa receta de chicharrón vas a sorprender a todos en tu casa de una manera muy fácil y sencilla. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar estos deliciosos chicharrones con panza de cerdo sin piel que quedan bien crujientes. Una receta ideal para que la disfrutes en un buen fin de semana o simplemente para un antojo en casita. Comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando, aquí tengo 2 kilos de panza de cerdo o pork belly como también se le conoce. Especialmente la he comprado que no tenga la piel. Si eres de las personas que no les gusta el chicharrón porque a la hora de morderlo lo sienten muy duro, esta receta es perfecta para ti. Le vamos a hacer unos cortes en cuadritos de esta manera. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. También puedes comprar la panza de cerdo que viene con la piel, eso hará que tus chicharrones queden bien crujientes. Esta parte del puerco se utiliza para hacer el tocino o es aquí de donde sacan el tocino. Yo la estoy cortando de esta manera, pero tú puedes cortarla en unos pedacitos más grandes o en trocitos individuales, como tú elijas, como más te guste, pero de esta manera me gusta la presentación porque tiene un muy buen aspecto. Hay personas que les encanta el chicharrón, pero a la hora de morderlo lo sienten muy duro, así que esta receta es perfecta. Una vez que tenemos la panza de cerdo cortada en cuadritos, la vamos a llevar a cocinar en una olla con agua suficiente para que cubra toda la carne. Para que la carne que vamos a cocinar aquí tenga muchísimo sabor, le vamos a poner 4 hojitas de laurel, una cucharada y media de sal, 2 clavos de olor, 3 dientes de ajo grandes en trocitos y media cucharada de pimienta negra entera. Le ponemos la mitad de una cebolla blanca, removemos perfectamente para integrar todo, le prendemos a la estufa a fuego medio y esperamos a que esté a punto de hervir. Cuando el agua esté a punto de hervir, ahora sí es el momento de agregarle la panza de cerdo o la carne de puerco que vamos a cocinar aquí. Esta receta me encanta porque los chicharrones quedan con mucha carnita y a pesar de que la panza de puerco no tiene piel, quedan bien crujientes y suavecitos. Ahora mira, una vez que sumergimos toda la carne, vamos a tapar y vamos a cocinar a fuego medio por alrededor de unos 45 minutos. Después de ese tiempo, vamos a destapar la olla y vamos a retirar la panza de cerdo o el pork belly. Retiramos la carne y vamos a dejar que se escurra completamente porque la vamos a llevar a freír en aceite o en manteca. En este caso yo voy a estar utilizando manteca de cerdo, pero puedes utilizar el aceite que uses en tu cocina. Yo te recomiendo que utilices manteca de puerco. Aquí tengo una tablita, le voy a poner una servilleta o papel absorbente, voy a poner la carne para que se escurra completamente. La vamos a dejar unos 10 minutos aproximadamente. Mientras la carne se esté escurriendo, vamos a poner a calentar la manteca o el aceite. Ahora mira, en una cacerola, en una cazuela o en un cazón grande a fuego medio ponemos suficiente manteca para que cubra la panza de cerdo completamente. De esta manera el chicharrón que vamos a preparar aquí va a quedar bien crujiente por fuera y muy suavecito por dentro que vas a sorprender a todos en tu casa. Cuando la manteca ya está caliente vamos a agregar el pork belly o la panza de puerco. La vamos a sumergir con mucho cuidado. Si ves que la temperatura de la estufa está muy arrebatada, le puedes bajar un poco. La dejamos por unos 15 minutos. Durante ese tiempo la vamos a estar sumergiendo continuamente. Aquí ya han pasado 15 minutos. Ahora mira, le vamos a dar vuelta, la vamos a voltear completamente y la vamos a dejar otros 15 minutos más. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí encontrarás muchísimas recetas muy fáciles y ricas para que las disfrutes, las prepares en cualquier momento y ocasión del año. Seguimos sumergiendo la panza de cerdo por 15 minutos. Y después de ese tiempo, tus chicharrones de panza de cerdo sin piel ya están completamente listos. Como puedes ver, es una receta fácil, rica, deliciosa y muy rápida. Sacamos la panza de cerdo y dejamos que se escurra y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos para que se enfríe y quede bien crujiente. Y aquí tenemos nuestra deliciosa receta de panza de puerco sin piel o pork belly para hacer unos deliciosos chicharrones con carnita. Mira nada más qué ricos.
Lo puedes acompañar con unos frijolitos de la olla, unas tortillas a mano, hacerte un taquito placero con queso, aguacate y una buena salsa bien picosa. Si te ha gustado la receta, no olvides regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Y no puede faltar el limoncito que llena de sabor a esta deliciosa receta. Mira nada más qué rico. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, tengo que probar esta receta. Riquísimos. La textura del chicharrón es espectacularmente delicioso. Espero lo prepares en tu casa y lo disfrutes. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video y no olvides visitar todas estas deliciosas recetas que te están apareciendo aquí arriba.